Buenas tardes. Empezamos nueva formación de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Hoy empezamos la formación de El arraigo en España, un antes y un después del nuevo reglamento de extranjería. Yo soy la presidenta de la Abogacía Joven de Tarragona y hoy os voy a presentar a Norma Constanza Gamboa Aldana. Ella es titular del despacho jurídico Derecho y Equidad de Abogacía. Ella es licenciada en Derecho, con especialización y titulación de suficiencia investigadora en Derecho Administrativo, otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid. También es docente universitaria en Colombia, emprendedora, dedicada al derecho de extranjería, administrativo y familia. Es miembro de la Junta de la Red Internacional de Profesionales del Derecho Eureka y nuevamente es miembro del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio, por hacerlo posible, tanto a ti como a Ángel, a Jennifer, a todo el equipo técnico, a toda la Confederación de Abogacía Joven. Muchas gracias por invitar a la Red Eureka a este espacio. Y bueno, me ha correspondido en la tarde de hoy hacer un breve, digo breve porque solamente tenemos un espacio de 1 hora, intentaremos cubrir al máximo, aprovechar al máximo este tiempo para abordar el tema de los arraigos, que es un tema muy interesante en materia de extranjería y que yo creo que a todos nos inquieta con esta reforma que ya tenemos, que es inminente y que tenemos encima el próximo 20 de mayo. Para ello, yo quiero pues hacer primero un preámbulo con lo que es el concepto en sí de arraigo, luego pasaremos a hacer como una evolución normativa, cómo ha ido encajando el arraigo, el concepto de arraigo dentro de la normativa española, para después pasar a lo que es la evolución jurisprudencial, que también ha tenido mucha incidencia en todos estos 14 años en materia de extranjería en arraigos, y para llegar nuevamente ya, como todos esperamos, a lo que es la reforma o el nuevo reglamento de extranjería. Entonces vamos a comenzar con lo que es el concepto de arraigo. Aquí pues he hecho una presentación muy sencilla, la verdad que está muy sencilla, pero la idea es pues sacar los aspectos más importantes para como concretar y poder llegar allá al despliegue total de los arraigos, ¿no? El concepto de arraigo, empezamos lo que trae la definición del arraigo, que es como la acción y efecto de arraigar. El término arraigar es definido como echar raíces, establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. Pues ese concepto ha entrado al ordenamiento jurídico a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, en la cual es de fecha 22 de noviembre del 2007, del contencioso administrativo, en la cual se delimita el arraigo en el siguiente sentido. Y importante, y hago énfasis en este concepto porque nos vamos a encontrar con él más adelante. El Tribunal Supremo dice en su momento la existencia de vínculos que unen al extranjero con el lugar en que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro tipo, que sean relevantes para apreciar el interés en residir en el país y que determinen la prevalencia de tal interés particular para la concesión del permiso de residencia temporal solicitado. A partir de ese concepto, ya en toda la jurisprudencia se habla del arraigo, pero en el ordenamiento no lo tenemos, sino después, bueno, en la ley de extranjería, ley cuarta del 2000, que ya conocemos, la ley de derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, viene a establecer también a entrar con el arraigo, pero no desde el comienzo, o sea, antes de que la ley de extranjería 4 del 2000 entrara a regir, no había nada al respecto. La anterior ley, que es la Ley Orgánica 7 del 85, del 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, no decía nada sobre el arraigo. Voy a pasarla, aquí está, la Ley Orgánica 7 del 85 sobre derechos y libertades,
Y luego entramos al texto inicial de la Ley Orgánica 4 del 2000, que por primera vez introduce algunos elementos, no lo define, el texto inicial no lo define, entra con unos elementos y dice que podrá permitirse el acceder a la situación de residencia temporal cuando el extranjero acreditara una estancia ininterrumpida de 2 años en territorio español, figure empadronado en un municipio y cuente con medios económicos para atender a su subsistencia. Pero ahí no está diciendo que es el arraigo, simplemente coge esos elementos. Eso fue el texto inicial. Posteriormente, tenemos la Ley Orgánica 8 del 2000, del 22 de diciembre, que ya viene a consagrar en el artículo 31.4 lo de la residencia temporal e incluyó el arraigo diciendo, podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente. O sea, hasta el 22 de diciembre fue que vino a través de la Ley Orgánica 8 del 2000 a establecerse ya lo que era un concepto de arraigo. Y veamos que no estaba dentro de las circunstancias excepcionales, sino que estaba además de las circunstancias excepcionales que se establezcan reglamentariamente. Entonces, tenemos, después de esta ley, tenemos otra modificación, que es la Ley Orgánica 14 del 2003, que modificó nuevamente ese artículo 31 de la Ley Orgánica y vino a establecer en el apartado 3 lo que hasta hoy se mantiene en la Ley de Extranjería, que es la administración podrá conceder una autorización de residencia por situación de arraigo, así como por razones humanitarias u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente. Y aquí es donde ya se toma la figura del arraigo y se le da la naturaleza de circunstancia excepcional, junto con las razones humanitarias o de colaboración con la justicia. Pero hasta ahí no teníamos un reglamento de aplicación, es decir, no lo estábamos aplicando. Además, agregó el apartado 4 para autorizar una residencia temporal de extranjero, estableció que era necesario los antecedentes penales. Pero ¿cuándo es que se vienen a establecer esas circunstancias excepcionales? Porque la reforma decía que se requería establecer, ¿no? Entonces, pues viene la Ley Orgánica 2 del 2000, que incluyó la figura del arraigo, pero necesitaba una reglamentación. Y entonces es el Real Decreto 2393 del 2004, del 30 de diciembre, pero que solo se empezó a aplicar en el 2005. De ahí que esto es muy importante tener en cuenta que en España se estaban haciendo regularizaciones masivas de extranjeros, pero la última que conocemos es del 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahí ya no se hicieron más regularizaciones masivas, sino que se pensó en que era mejor establecer expedientes individuales y realizar regularizaciones individuales. Entonces se viene a utilizar la figura del arraigo. Pues bien, aquí entonces arrancamos con las circunstancias excepcionales del Real Decreto 557 del 2011, que ya conocemos, en donde se incluye las circunstancias excepcionales de arraigo y la figura que ya todos conocemos también del artículo 124. Pero ojo, aquí solamente se clasifica en 3 figuras de arraigo, 3 figuras que son el arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo familiar, que conocíamos antes. Este último solamente contemplaba 2 supuestos, que era en caso de progenitor de menor español e hijo de padre o madre originariamente español o española, ¿vale? Así seguimos con el Real Decreto 557 del 2011 hasta el Real Decreto 629 del 2022, que vino a introducir unas modificaciones muy importantes, es de fecha 26 de julio, y le ha dado una nueva redacción al artículo 124. Entonces, ya aquí incluye el arraigo para la formación y además hace cambios importantes respecto al arraigo familiar, porque agregó otros supuestos, diferencia esa autorización con una autorización por 5 años. Entonces, aquí ya le da una característica diferente al arraigo familiar e incluye el arraigo para la formación. Pues bien, ¿cuál es la situación actual?
A día de hoy 7 de abril, estos 14 años que llevamos desde el 557, pues las personas que se encontraban en España sin documentación de residencia solo pueden regularizar su situación administrativa. Si esas circunstancias individuales encajan en algunos de los supuestos definidos por la ley como circunstancias excepcionales, que son las que permiten la concesión de una autorización de residencia temporal. No olvidemos eso, que son circunstancias excepcionales. Por eso no es una residencia inicial como las otras, la que se establece en el artículo 199 y 200. Bueno, tras la última reforma de julio del 2022, o sea, que ya dijimos, el Real Decreto anterior, el 629, los requisitos establecidos reglamentariamente para que una persona extranjera pueda obtener una autorización de residencia por arraigo son de doble naturaleza. Y aquí, importante, hasta hoy, lo que tenemos de los arraigos. Hay doble naturaleza. Primero, el que se refiere a la presencia previa, es decir, en el territorio español tiene que estar el extranjero por un determinado periodo de tiempo de forma continuada. Generalmente que se acredita con el empadronamiento, pero que también se admiten otras vías de derecho, como lo veremos ahora. Y el segundo punto, el segundo factor importante son los referidos ya específicamente a cada circunstancia excepcional que es relevante para el extranjero. Es decir, si estamos en el caso de un arraigo laboral, pues tenemos que acreditar la existencia de una relación laboral previa de determinada duración. En el caso de un arraigo familiar, pues la existencia de determinados vínculos familiares con ciudadanos españoles. En el caso del arraigo social, la existencia de un contrato de trabajo y la acreditación de integración en España, donde la persona ha vivido en los últimos años. Y en el caso del arraigo para la formación, que es más nuevo, era una ilusión en el 2022 como algo, una salida importantísima, era importante el compromiso de adquirir unas determinadas cualificaciones y disponer posteriormente de un contrato, pero ese contrato de trabajo tenía que estar con unas tareas dentro de ese ámbito de esas cualificaciones. Así estamos hasta hoy. Así estamos a día de hoy. Es decir, todos los arraigos que se quieran presentar a día de hoy se deben cumplir con esas pautas importantes o requisitos principales. Además de eso, pues tenemos unos requisitos generales para todos los arraigos, ¿no? Porque el tiempo, la permanencia depende si son 2 años o son 3 años, dependiendo de cada arraigo. Pero en el caso de todos los arraigos tenemos el requisito de antecedentes penales, que lo establece la propia ley de extranjería en el artículo 31. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero, dice la ley, será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable. Estos son los requisitos fundamentales. Vemos que aquí habla de que carecer de antecedentes penales en España, penales, antecedentes penales. En ningún momento dice la ley, policiales. Y en los países anteriores de residencia. Tampoco dice la ley antecedentes en el país de origen, ¿vale? Eso lo preciso ahora porque más adelante voy a redundar en el tema. Sobre estos requisitos, pues, hay abundante jurisprudencia, el requisito de antecedentes penales, porque no se puede concebir una denegación de arraigo por antecedentes penales, y se ha establecido mayoritariamente por la jurisprudencia que el reglamento regula lo de antecedentes y va más allá, porque dice antecedentes penales en España y en su país de origen, cuando no se establecía que fuera el país de origen, sino en los países en que haya residido en los últimos 5 años. En segundo lugar, otro requisito general, el tiempo de permanencia, ya lo dije, 2 y 3 años, dependiendo si es laboral, formación o social, y para el arraigo familiar, pues no existe tiempo de permanencia. Y por último, el otro requisito que lo establece la ley, tasa de trámite modelo 052. Vale. Pero, claro, la duda es, ¿y cómo puedo acreditar ese arraigo? Yo creo que es una de las situaciones, porque ha habido muchas denegaciones por arraigo, ya todos lo sabemos,
No es muy fácil tampoco acreditarlo, pero lo más importante es comprender cuáles son los documentos o las acreditaciones o las pruebas en derecho que puedo presentar como fundamentales. Y una de esas es el padrón, para demostrar el tiempo de permanencia. Con relación al padrón, quiero referirme a la ley que ha sido modificada, la ley de bases del régimen local, ha sido modificada por el Real Decreto 6 del 2023, o sea, recientemente la modificó y define lo que es el padrón municipal como un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia, y esto es importante tenerlo, en el municipio y del domicilio habitual del mismo. Importante que solo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esa ley por el tiempo que subsista el hecho que la motivó. Y en todo caso, debe ser renovación periódica cada 2 años cuando se trate de inscripciones de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, ni que sean pertenecientes a la Comunidad Europea. Bueno, ya creo que eso ya lo sabemos, pero yo quería precisar esa modificación de que ya se tiene en cuenta que esas certificaciones tienen carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. Es decir, que el padrón es fundamental. Pero además, ¿qué pasa si no se ha podido empadronar o si se empadronó mucho después? Pues también se puede acreditar con el sello del pasaporte, tarjetas de transporte público, los cursos realizados con anterioridad durante estos 3 años. El más difícil de demostrar es el del social, de los 3 años, porque es mucho tiempo en donde hay que no solamente estar empadronado, sino que debe acreditar que además se ha integrado, ha realizado cursos, ha pagado el transporte, se ha movilizado, luego cualquier hecho que le vincule con el país, con el ánimo de permanecer en España y en ese municipio, en esa comunidad autónoma, eso es lo fundamental y lo relevante. Entonces, por eso no solamente nos basamos en el padrón, sino que también se deben establecer otras pruebas en derecho, ¿no? Luego también está importantísimo el informe de arraigo, que actualmente está vigente, que pensamos que se iba a formar un atasco ahora a final de este periodo, pero no, está funcionando muy bien con relación a los informes que se piden a las corporaciones locales, a la comunidad autónoma, y muchas veces se excede a las corporaciones locales. Importante decir que este informe no es vinculante, pero que sí es un filtro muy importante para determinar aspectos de integración en la sociedad española, la realización de algunos cursos, ese interés que pueda acreditar la persona extranjera para echar raíces en España, que es valorado por asuntos sociales, por una trabajadora social que revisa esas circunstancias y da fe o da un informe favorable con relación a esa intención de vinculación con España y más concretamente con una comunidad autónoma X. La lengua, el idioma, los cursos de inserción, todas esas características que son muy importantes. Y también en cuanto a los medios económicos con los que cuenta el interesado, porque si no tiene vínculos con familiares residentes en España, debe demostrar medios económicos con los que cuenta. En este caso, un contrato, una oferta de trabajo, ya lo sabemos. Luego, hay momentos o hay circunstancias que pueden eximirle ese contrato de trabajo, pero es porque tiene medios económicos que superen el 100%, tal como está ahora mismo, del ingreso mínimo vital, tal como está ahora mismo. Bueno, también ese informe nos da pistas sobre esos esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas. Entonces, todo eso es con relación al informe de arraigo. Pero, ¿qué pasa con esas modificaciones introducidas por el 629 del 2022? Modificó en el artículo 123, establece que de conformidad con el 31.3, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, etc. Pero viene a coger uno a uno. En el arraigo laboral, sabemos, conocemos
que introduce modificaciones. Realmente la figura del arraigo laboral en su momento era fabuloso y tuvo un tiempo era un procedimiento fácil, llevadero, realmente benefició a muchísimas personas extranjeras, pero vamos a ver la evolución, cómo se vino a parar ese beneficio, digámoslo así. Bueno, perdón, hago este receso para tomar un poquito de agua. A ver, tomamos fuerzas. ¿Qué es lo que necesitaba ese arraigo laboral? Demostrar la existencia de relaciones laborales previas cuya duración no fuera inferior a 6 meses, pero realizada en situación legal de estancia o residencia, ¿vale? Y incluyó una coletilla que nos dio muchos dolores de cabeza, que fue que se encuentren en situación de irregularidad en el momento de la solicitud. Y esto hizo, pues, perder muchos, denegaciones muchísimas, en las cuales había que solicitar primero si era un solicitante de asilo, si había desistido, si no, tenía que estar en situación de irregularidad total. Ese era un requisito, o es actualmente, porque todavía sigue vigente hasta el 19 de mayo, que solamente está para el arraigo laboral, ¿vale? Y luego el contrato por cuenta ajena, como mínimo una jornada de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses. Luego tenemos el arraigo social. Yo no me quiero detener mucho en los requisitos actuales para que haya tiempo también para llegar a los nuevos. Yo creo que me lo agradecerán, porque bueno, de todas formas quería referirme al arraigo laboral porque fue una figura importante, pero ahora es inoperante, o sea, casi ya no se pide el arraigo laboral. Sí hay casos en los que puede demostrarse que durante estancias o residencia legal se pidió, se cotizó y se pueda, a más de 6 meses, y se puede acudir al arraigo laboral, pero son muy contados los casos. Entonces, en cuanto al arraigo social, ya sabíamos, los medios económicos. En este caso, la jornada laboral era un mínimo de 30 horas. La diferencia, que eran mínimo 30 horas, pero el salario mínimo interprofesional no era proporcional, sino que tenía que ser el salario mínimo interprofesional. Entonces, con el decreto 629, se modificó también en el sentido de que el contrato podría también tener una duración mínima de 20 horas, pero solamente en los casos en que se acreditara tener a cargo menores. Eso fue una de las modificaciones que se introduce, ¿vale? A partir de esa reforma hubo una instrucción, la instrucción 1 del 2022, y ya había más flexibilidad respecto a la contratación, ya se permitía cualquier tipo de contrato vigente en la normativa laboral, siempre que se percibiera el salario mínimo interprofesional, pero ya era un poquito más flexible, ¿no? Hasta ahora se estaba también exigiendo la acreditación de la empresa, que la empresa garantizara la solvencia necesaria a través de la declaración de IRPF, IVA, impuestos de sociedades, etcétera, ¿vale? Y se aceptaba en cuanto a cuenta propia también la relación de autorizaciones o licencias, el informe de un proyecto de viabilidad. No era necesario, o sea, exigible, pero sí muy conveniente cuando se podía aportar. Esto en cuanto a por cuenta propia. El social también exigía tener vínculos familiares con extranjeros residentes, si no, pues se tenía que presentar el informe de arraigo. Y en cuanto a esos vínculos familiares, eran exclusivamente cuando se trata de cónyuges o parejas de hecho, ascendientes y descendientes en primer grado, línea directa. Eso creo no va a cambiar. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien, arraigo familiar. En el arraigo familiar solamente voy a decir que en este arraigo es importante el vínculo, no el tiempo de permanencia en España. No se pide tiempo mínimo y tiene que encontrarse en España en unos supuestos concretos. Estos supuestos de que habla el reglamento actual, a raíz de la modificación introducida en el 2022, todos han sido recogidos y ahora está en el nuevo estatuto de los familiares de ciudadanos españoles. Entonces, no nos vamos a detener en eso. Sí decirles que ahora mismo, por ejemplo, ya se habla de estar a cargo y se trae también una definición de estar a cargo. Y bueno, se ha como retomado todo esto para incluirlo en el
Estatuto de Familiares de Residentes de Ciudadanos Españoles. El arraigo para la formación, que fue nuevo también en el 2022, tenía dos fases, o tiene dos fases. Una fase que es la del compromiso a estudiar, una formación permanente, FP, certificado de competencias, etcétera. Y luego viene la segunda parte, la primera con una residencia de 1 año y luego la segunda parte con residencia y trabajo por otro año, que debe hacerse durante la vigencia de la autorización. Entonces, en este caso, importante señalar que son inseparables. En este momento, en el arraigo para la formación, son dos elementos inseparables. Y uno es la necesidad de que el contrato que se presenta tenga relación con la formación recibida. Y en segundo lugar, la imposibilidad de proceder a la modificación de la autorización de residencia en virtud del 124.4. Es decir, no se puede modificar porque es por 2 años y lo que se puede es renovar, pero no se puede modificar, no se puede pasar a residencia inicial por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, eso es cuanto a los arraigos vigentes a día de hoy. Pero, ¿qué pasa visto desde la jurisprudencia? Bueno, aquí estaba, me lo he pasado de cómo se puede acreditar el arraigo, ya estamos, el padrón, el informe, listo, los requisitos específicos. El arraigo para formación, arraigo familiar, ahí he dejado los requisitos actuales, los requisitos específicos actuales, ¿no? Para tenerlos en cuenta por si necesitan presentar algo ahora mismo hasta el 19 de mayo. Ahora, el arraigo visto desde la jurisprudencia ha tenido muchos cambios, muchas evoluciones. Arranco con el concepto que dije inicialmente, sobre qué es el arraigo, porque ese concepto ha sido copiado tal cual en el nuevo reglamento. Y luego pasamos a una sentencia que es la sentencia al Supremo del 303, número 303-2020, del 2 de marzo, que es reiterada en otra sentencia del 2021, en la que el Supremo delimita el requisito de los antecedentes penales, estableciendo que estos deben presentar un peligro para el orden público y la seguridad pública. Es decir, ha matizado esos conceptos con relación a lo de los antecedentes penales, cuando sí, cuando no, que no deben ser antecedentes policiales, sino penales, pero también concreta que debe haber reiteración y gravedad evidente, ¿sí? Que deben presentar una amenaza real, actual y suficientemente grave en el sentido que es interpretado también por el TJUE y no constituye sin más una denegación automática. Eso es importante lo que se ha dicho, ¿vale? Eso con relación a los antecedentes penales. Ahora, tenemos otras sentencias en el año 2018 con relación a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social, que también me pareció interesante reseñarla para que lo tengamos en cuenta en vía de recurso, en alguna documentación que necesitemos al respecto. Y aquí lo que dice el Supremo es que no se requiere la aportación de la documentación para justificar los medios económicos materiales. Es suficiente con la solicitud de permiso temporal de residencia con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a 1 año, sin mayores requisitos, pero ello no impide que la administración en la tramitación del procedimiento pueda examinar la falta de viabilidad en la actividad empresarial. Y entonces lo que dice el Supremo es que si la administración detecta algo que puede solicitar vía probatoria, que se acredite sobre la actividad de esa empresa, ¿no? Es decir, no debe ser la regla general de que tengo que presentar toda la documentación, sino que si por alguna circunstancia la administración detecta que hay algo, que lo solicite o lo requiera vía probatoria. Eso es importante tenerlo en cuenta, esa sentencia. Luego también, en cuanto al arraigo familiar, también se reitera lo de los antecedentes penales. Esto era más que nada en una sentencia de un arraigo familiar de un progenitor con un menor. Y vuelve a reiterar la sentencia al Supremo diciendo que solo cuando tales antecedentes penales lo sean por delitos que atenten gravemente al orden público o a la seguridad pública
en atención a la naturaleza particular, es que procedería a la denegación del arraigo, ¿vale? La suficiencia de medios económicos, y aquí me parece también importante tenerlo en cuenta. La sentencia 1992 del 2019 ha despertado interés casacional porque se ha venido aplicando para el arraigo social el concepto de medios suficientes, o también en el arraigo familiar, estar a cargo. Medios suficientes, estar a cargo. Entonces, el Supremo ha dado su doctrina muy interesante porque se quería aplicar la analogía del artículo 54, que es para la reagrupación familiar, entonces que se tenía que acreditar medios económicos suficientes. Y dice el Supremo, no existe identidad de razón de ser con el artículo 54, son dos figuras diferentes, por lo tanto, no se cumple el requisito del artículo del Código Civil 4.1 para la aplicación analógica, y no lo puedo aplicar por analogía el mismo artículo 54. Y eso lo aplica también para el 124.2 y para el 124.4 en relación al arraigo familiar. Entonces, esa sentencia también la quería mencionar para que la tuviéramos en cuenta, que es la 1992 del 2019, para si hiciera falta en algún momento. Luego llegamos al 2021 con la famosa sentencia 452 del 2021, 25 de marzo, sobre residencia temporal por razones de arraigo laboral. Y aquí fue cuando empezó, pues, esa parte bonita, porque el Supremo se manifestó cómo se podía acreditar esa relación laboral por cualquier medio de prueba en derecho, y se empezó a matizar lo de la relación laboral y empezaron a salir muchísimas concesiones de arraigo laboral. Además, se expidió la instrucción 1 del 2021 sobre el procedimiento relativo a las autorizaciones por la Secretaría de Estado de Migraciones, en la que acoge lo determinado en esa sentencia. Y así pasamos 2, 3 años hasta que llegamos a la famosa sentencia 103 del 2024, que todos conocemos también como 414 del 2024, en donde viene a cambiar la historia del arraigo. En este caso no voy a entrar a debatir porque es una doctrina jurisprudencial y ya también lo hemos visto en varios foros, pero sí quiero precisar, pues, que la situación de mera permanencia y trabajo en España a los solicitantes de asilo, que le fuera denegada dicha petición y la impugnasen en vía administrativa y jurisdiccional, no puede servir para adquirir la residencia por arraigo laboral. Fue esa famosa sentencia que dio vuelta por toda España, y además que nos cambió, porque también hubo no instrucción, pero sí un pronunciamiento, una comunicación de unificación de criterios de interpretación de la sentencia por parte de la Dirección General, y empezaron a denegar todos los arraigos laborales. El famoso término de permanencia tolerada, que se hablaba del artículo 9 de la directiva, procedimientos comunes para conceder o retirar la protección internacional, la incompatibilidad del asilo con cualquier otro régimen, decía el Supremo, dice el Supremo en esa sentencia, que ese derecho a permanecer no constituirá un derecho a obtener un permiso de residencia. Este es el principio de lo que tenemos ahora en el nuevo reglamento, y que vamos a dejarlo para más adelante. En unos minutos nos referiremos, pero quería citar la sentencia para llevar ese ritmo y decir, pues, la evolución de la jurisprudencia, como ha marcado hitos muy importantes, en conceptos muy importantes, porque al final esto tampoco está todo consagrado en la ley de extranjería ni en el reglamento, pero la jurisprudencia ha venido a marcar unos conceptos muy importantes. Pero así como han sido muy importantes algunos, muchos, esta sentencia pues hizo mucho daño con relación al tema, ¿no? Obviamente, sin decir, yo respeto en absoluto la decisión, obviamente, pero disiento mucho de la manera de la interpretación que se ha hecho, ¿no?
Pero bueno, este no es el espacio para debatir la sentencia, solamente la quería dejar ahí. Ahora, antes de entrar a los arraigos en el nuevo reglamento, quiero decir rápidamente que conforme al informe de la Dirección General de Migraciones a 31 de diciembre del 2024, tuvimos a 31 de diciembre 313,000 solicitudes de arraigos. Y el arraigo familiar es la que se lleva la delantera con el 61% de autorizaciones. Arraigo formación, 19%, que yo pensaba que iba a ser el arraigo social. Pues no, el arraigo para la formación, 19%. El arraigo social es 18% y el arraigo laboral un 2%. ¿No? Vemos cómo ha bajado notoriamente, ¿no? Pero quería enseñar o señalizar la palabra en el arraigo familiar, que es 61%. Es que ha sido fundamental el arraigo familiar con la introducción de la modificación en el 2022, que ahora desaparece o casi desaparece, porque va a ser muy residual el arraigo familiar. Pero bueno, quería decir eso y también que ha sido muy importante el tema para la regularización de muchos extranjeros en España. Se han concedido, sobre todo, los países donde más constituye el 40% de autorizaciones en extranjería. El 40% son por circunstancias excepcionales. En Colombia, el 75,000 personas se han beneficiado, luego se sigue Marruecos y luego Perú. Eso lo quería decir para hacer un resumen de qué es lo que tenemos actualmente. Ahora sí, pasar al nuevo reglamento. Y aquí, en este nuevo reglamento, lo he puesto en un colorcito amarillo para como diferenciar y decir, bueno, hasta aquí, y ahora arrancamos un nuevo periodo. Bueno, creo que tenemos 15 minutos para luego dejar tiempo de preguntas. Los arraigos en el nuevo reglamento, tenemos un nuevo reglamento, un nuevo texto que implica cambios sustanciales. No es solo una norma que modifica lo anterior, sino que es nueva regulación. Es una nueva regulación de la Ley Orgánica 4 del 2000. Modifica los requisitos que debe cumplir y las características de estas autorizaciones, pretendiendo favorecer, según dice la introducción al Real Decreto, el acceso a las situaciones documentadas regulares y que quiere impulsar la integración de las personas extranjeras en el mercado de trabajo. Esa es la intención y pretensión fundamental de este nuevo decreto. Por eso, pues ha reducido el periodo de permanencia en España a 2 años solamente para todos los arraigos, excepto para arraigo familiar, porque ahí no prima el tiempo de permanencia. Y se habilita a trabajar a todas las personas extranjeras que sean titulares de una autorización de residencia temporal por arraigo. Aquí no es si la pediste o no la pediste, siempre va a ser residencia y trabajo sin limitación de ámbito geográfico y ocupación durante la vigencia de esta autorización, que es por 1 año. Salvo 2 excepciones para esa limitación de ámbito geográfico, que es el del artículo 131 del nuevo reglamento, que es para el caso de que se concedan a menores de edad, pues obviamente no se puede ampliar si no tiene una edad para poder contratar, para poder trabajar. O las del arraigo socioformativo, que autorizan solamente hasta 30 horas para trabajo, ¿vale? Entonces, entramos a los requisitos generales del nuevo reglamento. El artículo 124 del nuevo reglamento copia tal cual el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4 del 2000 en atención a las circunstancias excepcionales que concurran. Ya aquí hablamos de circunstancias excepcionales que concurran, hablamos de una residencia temporal por circunstancias excepcionales. La administración podrá conceder una autorización de residencia temporal de carácter excepcional a las personas que se hallen en cualquiera de estos supuestos. Y empezamos. Tiene que cumplir de manera acumulativa y ya tenemos nuestro primer parón, digámoslo así, nuestra primer sorpresa, que fue después del borrador del reglamento. Nos llevamos la primera sorpresa, fue el artículo 126, con encontrarse en España
y no tener la condición de solicitante de protección internacional en el momento de la presentación de la solicitud ni durante su tramitación. Es un requisito que trae este nuevo reglamento, por lo tanto, es un antes y un después, porque antes sí podían los solicitantes de asilo en cualquier momento decir, no espero más esta decisión administrativa, después de 2, 3 años de estar aquí, al cumplirse los 3 años, decía, bueno, pues voy a solicitarme un arraigo social que procede. Y ahora, pues, ese tiempo no se le tiene en cuenta, ¿vale? El nuevo reglamento define lo que se entiende por solicitante de protección internacional y establece que debe haber permanecido en el territorio de forma continuada durante al menos los 2 años anteriores a la presentación de dicha solicitud, ¿vale? Para todos los arraigos, menos para el de arraigo familiar. Vuelvo a insistir en eso. A estos efectos, pues cuando la persona extranjera, dice el nuevo reglamento, haya sido solicitante de protección internacional, no será computable el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de la solicitud de protección internacional hasta su resolución firme en sede administrativa. La pregunta es, ¿desde qué momento se interrumpe entonces? Porque viene un cómputo, un problema en el cómputo que se tendrá que aclarar. Y ahí es donde estamos, pues hay muchos criterios, desde cuándo se empieza a computar, o sea, cuándo se interrumpe el cómputo. Porque si una persona lleva aquí más de 3 años y necesita solo 2 para un arraigo, ese tiempo, si ha solicitado asilo, entonces, ¿desde cuándo se interrumpe? ¿No? Yo entiendo que es desde el momento en que se le admite a trámite, pero también he escuchado en muchos foros otro criterio que respeto y es que desde el momento de la manifestación de la voluntad. Lo dejo ahí porque es cuestión de un criterio de interpretación y no lo vamos a debatir, pero sí decirles que ahora mismo, a partir del 20 de mayo, las personas solicitantes de asilo, solicitantes, no que ya hayan tenido una resolución de denegación o desestimatoria, porque esa es la disposición transitoria, pues no pueden presentar una solicitud de asilo, ¿de acuerdo? Otro requisito, no presentar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública, carecer de antecedentes penales en España y en los países donde hayas residido durante los últimos 5 años. Nótese que aquí ha corregido, ya no dice del país de origen, ¿vale? Y además, establece excepciones para no presentar los antecedentes penales. Ha traído lo que ya se venía diciendo con la jurisprudencia, y es que cuando una persona ha permanecido en España más de 5 años, los últimos 5 años, pues no tiene sentido presentar antecedentes del país de origen ni nada, sino porque ha estado 5 años aquí. O también cuando ha presentado una solicitud anterior y donde ha presentado sus antecedentes del país de origen, pues no tiene sentido volver a presentarlos si es que no ha salido de España. Entonces, eso lo subsana en la nueva normativa, lo recoge de manera expresa, ¿vale? Además, no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. En su caso, no encontrarse dentro del plazo no comprometido, de retorno, Requisitos específicos para el de segunda oportunidad, y yo aquí quiero pasarme también un poco porque quiero hablar de la disposición transitoria quinta. Para el arraigo de segunda oportunidad está claro que está determinado solo para aquellas personas que han residido y por alguna situación se les ha vencido su autorización y tienen que volver a solicitarla. Importante, en los 2 años inmediatamente anteriores. No puede ser que haya dejado caducar su residencia, su autorización y hayan pasado 3, 4 años y se acuerde y diga, voy a solicitarlo. Pues no, tiene que ser los 2 años anteriores. En el arraigo sociolaboral, decir que el solicitante debe tener un contrato de trabajo en las mismas condiciones que las autorizaciones de residencia inicial y trabajo por cuenta ajena. Una autorización de residencia y trabajo de 1 año de duración, si cumple los siguientes requisitos. Y aquí viene un cambio importante y es que se admiten varios contratos y se admiten jornadas de mínimo 20 horas semanales, ¿vale?
Sobre eso también ya ha habido mucha incertidumbre, porque cómo es el salario, cómo tiene que ser el salario, cómo tienen que ser los contratos. Pues el salario mínimo es en proporción a la jornada. Y ha salido una nota aclaratoria en la cual se dice que podrá calcularse sobre la duración total del contrato. Entonces es simplemente sumar, si tienes 2 contratos o 3, sumar el total de jornadas en cada uno de los contratos y dependiendo de la duración de todos, sacar un promedio. Y tiene que ser mínimo 20 horas semanales durante el año. Eso es lo que entendemos ahora. Creo que tiene que haber alguna instrucción posterior que vamos a esperar a ver si antes del 20 de mayo sale, ¿vale? Bueno, en cuanto al arraigo sociolaboral, bueno, el arraigo sociolaboral, que no sé si dije laboral, pero es sociolaboral el que estábamos hablando. Y luego tenemos no, creo que estaba hablando del social, no, estaba hablando del sociolaboral, está bien. Ahora hablamos del arraigo social, que es tener vínculos familiares en primer grado. Aquí, importante, quiero recalcar. Para mí, el arraigo el sociolaboral se diferencia mucho del arraigo social. Aquí prima, en el arraigo sociolaboral, prima el contrato de trabajo. La persona por cuenta ajena, la persona que tiene un contrato de trabajo, una oferta de contrato de trabajo por cuenta ajena, solicita el arraigo sociolaboral. Y en el social, fijémonos que lo que prima es el vínculo familiar. Esas personas que pueden tener ya familia residente legal, prima sus vínculos familiares. Entonces, ya aquí lo que se tiene en cuenta son los recursos económicos de los familiares o por cuenta propia. Y cuando no se tiene vínculos familiares, el informe favorable de integración que es emitido por la comunidad autónoma o corporaciones. En el arraigo sociolaboral no se exige informe. Aquí sí, porque si la persona no llega a tener vínculos familiares, sí se debe exigir un informe de integración. Luego tenemos el arraigo socioformativo. Yo puse en la diapositiva que el informe debe certificar la participación en actividades formativas, conocimiento de valores y democracia y tal, que se requería una instrucción para saber de qué manera se va a aprobar eso, cómo se va a acreditar, que si tienen que hacer más cursos. Bueno, eso saldrá, entiendo que saldrá. Luego el arraigo socioformativo, aquí ya cambia totalmente porque solamente es de 1 año y se da de una vez la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hasta 30 horas semanales, ¿vale? Y el estar matriculado, estar cursando en centros acreditados de estudios de educación secundaria, posobligatoria. Los cursos de formación también cambian porque aquí no todo sirve. La formación del CEPE, por ejemplo, es para empleos del catálogo de difícil cobertura. Y además es de obligación, o sea, la educación tiene que ser posobligatoria, certificados posobligatorios, o sea, bachillerato y demás. Certificados profesionales de formación profesional, no todos valen, tienen que ser de grado C, nivel 1 o 2. Entonces, a eso sufre una modificación. Y lo otro es que para el arraigo socioformativo ya también se va a exigir un informe de integración, o sea que es importante también ver cómo la persona extranjera se ha ido integrando en la sociedad. El arraigo familiar queda reducido a 2 casos: ser familiar que tenga cargo y conviva con una persona con discapacidad, o ser padre o madre o tutor de un menor nacional, pero de la Unión Europea. Tanto la persona que tenga algún tipo de discapacidad y requiera apoyo, tiene que ser de la Unión Europea, o el menor nacional de la Unión Europea. Eso en cuanto al arraigo familiar. También va a seguir por 5 años, pero solamente en esos 2 casos. Ahora, la prórroga de los arraigos, es importante decirles que se podrá solicitar la prórroga durante los 2 meses previos a la fecha de la expiración. Ya no son días, son meses previos a la fecha de expiración de su autorización, o también 3 meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la autorización. Las condiciones de la prórroga depende, en segunda oportunidad, el arraigo socioformativo tiene que estar en búsqueda activa de empleo. Pero mi pregunta es, no tiene sentido pedir la prórroga de un arraigo, porque una vez se pase el año, puede solicitar ya una modificación y tener una autorización por 4 años, una modificación a una inicial por cuenta ajena, y ya tendría una por 4 años. No tiene sentido prorrogarlo, pero bueno, yo quería referirme a la prórroga también.
O sea, si vale la pena solicitar la prórroga o no, les dejo esa pregunta. Ahora sí pasemos a la disposición transitoria quinta, y me quiero referir a esta disposición porque podría pensar que el arraigo familiar, el arraigo en general, pueden haber dos vías para solicitarlo. Vía normal, ordinaria, si tiene 2 años de permanencia y cumple esos requisitos generales a los que me he referido anteriormente, o vía disposición transitoria quinta, porque también puede darse. ¿Y cuáles son esas condiciones de la disposición transitoria quinta? Como su nombre lo dice, solamente es por un año, del 20 de mayo del 2025 al 20 de mayo del 2026, y tiene en cuenta la condición de encontrarse en situación irregular. Aquí ya no importa la permanencia, no importa el que lleve más de 2 años de permanencia en España. Aquí cuenta es que esté en situación irregular como consecuencia de una resolución denegatoria o desestimatoria firme en sede administrativa y, en su caso, judicial de su solicitud de protección internacional. Aquí, ¿qué es lo importante? Las personas interesadas deben contar con una resolución denegatoria de la solicitud o desestimatoria de cualquier tipo de recurso firme. Dice una nota, una instrucción al respecto, una nota aclaratoria del 30 de enero del 2025, y segrega todos los requisitos y establece que debe ser solo resolución firme, ¿vale? No es admisible el desistimiento de la solicitud de protección internacional, ya también lo sabemos. No se admite el desistimiento de la solicitud. Tiene que tener resolución firme o un recurso en vía administrativa del cual puedo desistir, o en vía judicial, si he interpuesto un recurso judicial, contencioso administrativo. No pueden acogerse a esta disposición quinta las personas que desistan de un recurso administrativo judicial interpuesto frente a una denegación presunta. O sea que tampoco se puede, si yo, en vista de que la administración no me hayan respondido, interpongo un recurso contencioso frente a ese acto presunto y quisiera desistir, no desista porque no va a valer, ¿vale? Sí pueden acogerse a la disposición transitoria quinta las personas que desistan de un recurso administrativo o judicial frente a la denegación expresa. O sea, lo contrario, lo que acabamos de hablar. Entonces, en estos casos, sí que se puede solicitar un arraigo. Entonces, ¿qué es lo que se pide? 6 meses de irregularidad. Solo 6 meses de irregularidad y cumplir con los demás requisitos, es decir, los antecedentes penales, la circunstancia excepcional que va a solicitar, si se trata de un socio laboral o si se trata de un social, solamente social, o si se trata de un formativo. El de segunda oportunidad no le valdría porque es que tiene que ser residencia. Y entonces en ese caso tampoco le valdría. Entonces, esas 3 solicitudes. No había dicho que pasamos de 4 arraigos, ahora van a ser 5 arraigos. Entonces tenemos segunda oportunidad, sociolaboral, social y el formativo y el familiar, que no desaparece, sigue. Van a ser pocos, pero no desaparece. Entonces la cuestión es sobre los plazos, y ahí es donde vienen las preguntas, que yo me imagino que habrán muchas preguntas al respecto. Es las personas interesadas si deben contar con la resolución denegatoria firme antes del 20 de mayo del 2025 o no, ¿sí? Sobre este punto hay muchos criterios. Tendríamos que esperar hasta después del 20 de mayo dependiendo de cada caso. ¿Por qué? Porque se decía que hasta el 20 de marzo era el plazo para poder decir que la resolución está en firme. Pero por Dios, ¿qué pasa con estas resoluciones que se puedan expedir ahora, en abril? O hasta el 15 de mayo. ¿Para qué entonces se dejó un año de transitoriedad? Se supone que después de que me notifican y queda en firme la resolución, yo puedo esperar 6 meses. Esos 6 meses pueden ser agosto, septiembre, octubre, noviembre de este año, hasta diciembre. Ahí está un plazo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esto se aclara con alguna nota o con una instrucción, pero este punto genera mucha confusión. En conclusión, mi conclusión es que a partir del 20 de mayo habrán 2 vías para solicitar el arraigo, que será bien por vía ordinaria del artículo 126 y siguientes,
del nuevo reglamento o por vía de la disposición transitoria quinta. Quienes tengan más de 2 años continuados en España, pues pueden acogerse a los arraigos por el tiempo de permanencia o los solicitantes de protección internacional a quienes se les haya denegado la protección por vía de la disposición transitoria quinta, también se les puede otorgar con 6 meses de irregularidad. O para los que hayan desistido de un recurso en vía administrativa o judicial frente a un acto expreso de denegación. Esa es en conclusión. Pues bien, yo pues con esto termino la exposición. No sé, Jennifer, si me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, Sí. que estamos atentos a las preguntas. Hola, Norma, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Mira, la primera pregunta nos la hace Andrea. Y lo que te quiere preguntar es, ¿qué hacemos con los que no tienen sello de entrada en el pasaporte? Bueno, con los que no tienen sello de entrada en el pasaporte, sabemos que hay una obligatoriedad, que una vez que se pase vía terrestre o lo que sea, hay que pasar por policía para que nos pongan un sello. Eso es el artículo 13, casi nadie lo cumple realmente. Hay que demostrar otras vías, además del padrón, el arraigo por compras, tickets, billetes, el billete de por cómo entró. No tiene sello en el pasaporte, pero cómo entró. Algún billete, algún convenio, algo que demuestre que para esa fecha determinada ya estaba en España. Y el padrón es fundamental, pero obviamente el padrón va a ser mucho después. Entonces, así se puede superar ese impasse de que no tenga el sello. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿hay reglas específicas según la comunidad autónoma donde se solicite la residencia y según el país de origen del solicitante? ¿Cómo así que si hay reglas específicas? No entiendo muy bien. No sé quién hizo la pregunta, pero que si hay reglas específicas. Sí, lo ha preguntado Natalia. A ver, ya sé por dónde va la pregunta. A ver, en principio el reglamento es nacional, la ley de extranjería es nacional, el reglamento actual está con base en la normativa de la ley de extranjería nacional y luego hay algunas comunidades autónomas que tienen competencias delegadas para algunas cosas y nos vamos a encontrar con algunas reglamentaciones específicas en algunas comunidades autónomas. Pero eso ya se sale de este ámbito en el sentido de que si hay delegación de competencias y las comunidades autónomas, muchas regulan aspectos y sé que, por ejemplo, en Cataluña se pide aprender el catalán, ¿vale? Pues ellos entienden que para integrarse dentro de la sociedad catalana debe saber la lengua catalana, pues ha introducido a hacer un curso de catalán, un curso sencillo, tal, pues hay que cumplir con ese recurso, ese requisito. Es decir, que además de esos requisitos generales que hemos visto y algunos específicos que trae el reglamento, puede darse el caso en algunas comunidades autónomas con competencias delegadas que trae esos requisitos específicos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con los que tienen antecedentes policiales pero no sentencia todavía? Muy bien, muy buena pregunta. No pasa, o sea, no se debe denegar por tener antecedentes policiales. Realmente no se debe denegar. Por eso he citado lo de la jurisprudencia, los antecedentes policiales no son motivo, pero ahora con el nuevo reglamento se dice que debe mantener, no ser un peligro para el orden público, la seguridad pública o la salud públicas. Entonces ahí, que también es un requisito que se debe aclarar, ¿qué debemos entender como una persona que pueda atentar, o sea, una amenaza para el orden público? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Es algún informe policial? ¿Es alguna sentencia? ¿O esto? O sea, en teoría, por un antecedente policial no debería denegarse. Se tiene que corroborar que no sea una amenaza para el orden público. Vale. Y pasamos a la siguiente que nos dice, ¿qué ocurre con la aplicación de la disposición transitoria quinta del Reglamento de Extranjería en el caso de solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido denegada y no han recurrido, pero que actualmente están trabajando legalmente con un contrato laboral?
¿deben cesar en su trabajo y colocarse en situación irregular durante 6 meses para poder cumplir con el requisito del arraigo social? Sí, es la pregunta del millón. Si es solicitante de asilo, es solicitante, o sea, no ha habido una resolución denegatoria todavía. La persona tiene sus derechos de documentación, de trabajo, de sanidad, tiene todos sus derechos. Y hasta que no haya una resolución, él continuaría con esos derechos. Pero para poder acudir a estos tipos de arraigo ahora, antes del 20 de mayo, tendría que desistir de ese trámite, porque hasta el 20 de mayo sí vale que pueda desistir. Como consecuencia de desistir de esos derechos, también pues, su trabajo, su contrato de trabajo, tendría que informar a la empresa de que se ha dado de baja en el sentido de desistir de ese derecho de poder trabajar. Ya no es un solicitante de asilo, ha desistido del trámite para poder acudir al arraigo social, ¿vale? Si es a partir del 20 de mayo, no le vale que desista, porque ese desistimiento, como es solicitud solamente de asilo, de protección internacional, no le vale el desistimiento. Otra cosa es que haya recurrido previamente y diga voy a desistir del recurso. Yo no sé si eso quedó claro. Son dos situaciones diferentes e independientes. Tiende a confundirse, pero no es lo mismo. Un solicitante de asilo que no ha obtenido un pronunciamiento de la administración, del Ministerio del Interior, todavía no ha obtenido una resolución, no podría desistir para acogerse en la disposición transitoria, conforme se ha explicado, ¿vale? Pero si la persona sí ha interpuesto recurso, puede desistir de ese recurso y acudir después, porque ha sido desestimado, digamos, después de que haya una resolución desestimatoria, podría acudir esperando 6 meses de irregularidad. Pero si yo estoy diciendo 6 meses de irregularidad, pues son 6 meses de irregularidad, no puede estar trabajando. No podría estar trabajando. Eso es lo que correspondería legalmente. Ahora, el impacto social es brutal, el impacto es otro. Y sí, es injusto que tenga que renunciar a su trabajo para quedarse en estado de irregularidad. Pero es la situación a la que estamos abocados ahora hasta el 19 de mayo. Y no sabemos lo que va a pasar a partir del 20 de mayo, porque esto creo que va a sufrir modificaciones. Yo espero que sí, que haya ajustes, porque son muchas personas las que han quedado ahora mismo en esa situación. Muchos solicitantes de protección internacional que no han obtenido todavía su resolución. Hablamos de 100.000, 150.000, 200.000, que todavía, a pesar de que han habido resoluciones masivas, pero todavía existen muchas más. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Es una situación de que cada uno escoja particularmente qué es más conveniente. Si seguir esperando una resolución de protección internacional porque realmente cumple las condiciones para ser un refugiado o obtener una protección subsidiaria, y pasarse a la parte de los arraigos, régimen general de extranjería, y acudir a cualquier tipo de los arraigos cumpliendo claramente cualquiera de los requisitos. A partir del 20 de mayo son 2 años de permanencia y antes del 19 de mayo 3 años para el arraigo social. Eso es. No sé si quedó clara la apreciación, pero ya esto es una cuestión más también de criterio particular, de conveniencia de cada caso. Esto no se puede, no hay una regla general porque estamos hablando de personas que tienen unas circunstancias personales concretas y entonces no podemos decir, pues vamos a que desista y que vamos, no. Entender que si desiste ahora mismo para acudir a la disposición transitoria y no tiene resolución denegatoria, no le va a valer, entonces no desista. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. La siguiente nos dice, ¿podemos empezar ya a solicitar el informe de integración para un arraigo socioformativo o esperamos para después del 20 de mayo? A ver, si ya tiene los 2 años y cumple los requisitos, podría solicitar el informe de integración. Puede irlo solicitando y luego presentarlo el 20 de mayo. No necesariamente tiene que esperar hasta después del 20 de mayo. ¿Qué pasa? El informe de integración aún existe, todavía existe.
¿Por qué? Porque es el informe de arraigo que todos conocemos, pero trae una parte de integración que se refiere a la inserción social, los cursos y tal. Lo que pasa es que entiendo que para ellos también van a tener que modificar la manera de cómo van a dar el informe o lo que sea. Entonces, otra cosa es que diga la Comunidad de Madrid o la comunidad autónoma, no, todavía no lo vamos a expedir porque no sabe, todavía no está vigente el nuevo Real Decreto y no sabemos todavía qué formularios vamos a hacer, cómo vamos a exigir, O sea, una cuestión de procedimiento, ¿no? Pero el derecho lo tiene. Si ya tiene más de 2 años y puedes acudir a un socio formativo, quieres empezar a estudiar, el derecho lo tienes. Muchas gracias, Norma. Bueno, estamos ya en hora. Decirte que son muchos los asistentes que han asistido de forma directa, muchos mensajes de agradecimiento. Por nuestra parte también darte las gracias por esta jornada tan interesante. Nada, a ustedes. Y A que es un ustedes, yo placer feliz de haber haber estado aquí. aquí, ¿eh? Feliz. Feliz de haber estado aquí. Lástima el tiempo que realmente es muy reducido. Es muy limitado, sí. Pero aún así ha sido una jornada muy interesante y creo que ha gustado mucho por los mensajes que están llegando. Bueno, gracias a todos también. Gracias por asistir, por sacar tiempo, por acompañarnos y de verdad que esperemos que este nuevo reglamento nos traiga más sonrisas que lágrimas. Muchas gracias, Norma. Hasta pronto. Bueno, hasta luego.